Soy el padre Miguel Soler, misionero en Filipinas. El Evangelio de hoy es del último capítulo de San Juan y dice así. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestaban: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque distaban de tierra no más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Es la palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta esta tercera vez en que Jesús se aparece a sus discípulos como grupo. En la primera vez Jesús les mostró su poder divino porque sopló sobre ellos, les comunicó el Espíritu Santo, les dio el poder de perdonar los pecados. En la segunda vez los convenció de que el que resucitó es el mismo que había vivido con ellos y el mismo que murió. Les mostró sus llagas, estuvo con ellos. Y ahora, de alguna manera, al comer con ellos, los convence sobre la realidad de su nueva vida, de su cuerpo resucitado. Pero, si bien es el mismo cuerpo, no es el mismo tipo de vida. Ahora Jesús posee un cuerpo espiritual. Esto se ve en que toda la escena está llena de detalles que hablan de la realidad del cuerpo de Cristo. Algunos detalles que son realmente entrañables. Pero a la vez está cubierta por un halo de misterio, ese acercarse del Señor como un desconocido después de una noche de pesca infructuosa. Les dice que tiren la red al otro lado de la barca. ¿Y San Juan? San Juan, que lo reconoce en el milagro que Jesús hace, lo reconoce por su poder. Pedro, entonces, que se lanza fervoroso al agua para acercarse al Señor. Luego llegan a la orilla, esa comida preparada por Cristo resucitado. Y finalmente, en esta hermosa escena de Jesús con sus discípulos, esa frase llena de misterio, que nos habla de un tipo de duda, podríamos decir, y de un tipo de certeza a la vez. Y que van parejas, que corren parejas sin anularse. Dice el texto: ninguno se atrevía a preguntarle quién era. Era como que no lograban ver con sus ojos que era realmente Jesús. Pero al mismo tiempo dice: porque sabían bien que era el Señor. Jesucristo prometió antes de ascender que siempre estaría con los suyos, día tras día, sin faltar ninguno, según dice el Evangelio de San Mateo. En la escena del Evangelio de hoy, una vez más,
Jesucristo comienza a prepararlos para eso. Jesús va delicadamente ilustrando sobre el modo de esa su nueva presencia, hasta el fin de los tiempos. Y así será, y así ha de ser, y así es también en nuestros días y en nuestra vida de cristianos. Jesucristo vivo está presente en nuestras almas, en nuestras vidas, por la fe y por la gracia de Dios. Jesucristo sube al cielo en su cuerpo resucitado y se queda en la tierra en su cuerpo sacramentado, en la Eucaristía. Ante estos nuevos modos de su presencia, como les pasó a los apóstoles, muchas veces nuestros ojos desearían ver más, nuestros sentidos, nuestros sentimientos y potencias a veces añoran su presencia, la quisieran más física, y hasta algunas veces quisiéramos preguntarle si es Él, si está con nosotros, o incluso preguntarle como Juan de la Cruz, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Pero a la misma vez, por el don de la fe, nuestra alma, como Juan, puede reconocer su presencia por medio de lo que Él hace en las obras de su gracia, en los milagros espirituales, en la paciencia que nos concede y en la cual estamos ciertos que Él nos acompaña, en el mismo deseo de buscarle que Él pone en nuestro corazón. Finalmente, nuestra alma, movida por el Espíritu Santo, dice desde lo más profundo: es el Señor, es el Señor, Él está aquí. Es el Señor que se preocupa por nosotros. Es el Señor que nos cuida, que nos alimenta. Es el Señor que nos llama desde la orilla. El Señor no siempre está como quisiéramos, pero siempre está como le necesitamos. En estos días en que tantos buenos cristianos sufren la ausencia de la Eucaristía, que le ven a Cristo en la orilla, a lo lejos, desde la barca podemos decir, que sus corazones diciendo es el Señor, como Juan, que sus deseos de lanzarse al agua para acercarse a Él y recibirlo como Pedro, que sus deseos de entrar en contacto con Él aunque Él esté en el sagrario de la parroquia, de la iglesia, lejos, que esa ardiente hambre de Eucaristía conmueva el corazón de Dios Padre, para que abrevie este tiempo de prueba, de manera que ese mismo sufrimiento y esa ausencia y esa hambre de Cristo sean aceptados como reparación por los pecados del mundo. Que la Virgen Santísima nos proteja.